Hola y bienvenido. En este video vamos a hablar un tema muy interesante que es la escasez de trigo y cómo esto va a afectar tu vida. Estaba leyendo un artículo que dice: India prohíbe la exportación de trigo debido a muchas olas de calor que afectaron la producción. Pero también están muy preocupados por los precios altos y dicen que quieren guardar la producción para la población. Pero ¿desde cuándo todas estas compañías que lo único que quieren es ganar dinero y poder, le importa la población, le importan los ciudadanos? Porque por el otro lado tenemos la guerra en Rusia, que dejaron de producir trigo. Estados Unidos también está diciendo que va a disminuir lo que sería la producción por lluvias. Pero también salió Brasil diciendo que va a disminuir la producción de granos debido a los precios elevados de fertilizante. Entonces, ¿no estamos jugando un juego muy peligroso? Donde todas estas compañías, estas multinacionales, están guardando los granos para afectar el precio del mercado, para manipular los precios. Porque acordate que hace 2 años que China viene comprando del 50 al 60% de la producción mundial de granos y de esa forma van a manipular los precios. ¿Y qué va a pasar cuando haya escasez y vos vayas al supermercado y no encontrés pan, no encontrés cereal, harina? ¿Qué vas a hacer en ese momento? O cuando los precios sean tan elevados que no te dé para comprar nada. Acordate que hay oferta y demanda y todos estos países están guardando las producciones para manipular los precios y va a llegar un punto que la escasez va a ser tan alta que los países van a tener que competir por los granos. ¿Y qué va a pasar en ese momento cuando vos vivís en un país pobre? Cuando los precios sean tan elevados que los únicos países que tengan acceso sean los países ricos y vos vayas al supermercado y veas escasez de todo. En ese momento vas a decir: ¿por qué no compré fideos cuando tenía tiempo? ¿Por qué no compré harina? ¿Por qué no compré cereales? Entonces pregúntate, si sabés que se viene una crisis, que está faltando grano, que está faltando aceite, que está faltando de todo, ¿por qué no lo compras hoy? Porque ellos te están avisando. Porque la gente no entiende esto. Que cuando vos ves en los noticieros que India prohíbe la exportación de trigo, cuando te están diciendo que China está almacenando todo el trigo y los granos, cuando te están diciendo hay guerra en Ucrania y por eso no van a haber granos o no va a haber trigo, subliminalmente te están diciendo: prepárate. Prepárate porque vas a pasar hambre. Prepárate porque no va a haber pan, no va a haber harina o ningún derivado del trigo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te prepares. Porque yo no quiero que sobreviva la crisis. Yo quiero que saque ventaja de una crisis. Porque todas las compañías, todos los multimillonarios, lo único que hacen cuando hay una crisis es hacerse más rico. Entonces, ¿por qué vos no aprovechás hoy que no hay escasez de harina, que no hay escasez de cereales, de fideos? ¿Por qué no vas a comprar esas cosas hoy y las guardás para el mañana? Porque con eso vos podés hacer intercambio. Vos lo puedes vender a precios más elevados y garantizarte un futuro mejor. Porque una persona me escribió acá en los comentarios cuando yo dije: si vos tenés comida, la podés vender más cara, porque cuando vos comprás comida hoy, estás invirtiendo. Esa persona me dijo: vos estás muy mal. No puedes comprar alimento pensando que podés sacar ventaja en el futuro. Pero ¿por qué esa misma persona no va a la tienda que va todos los días
cuando los precios lo aumentan el 10, el 20, el 30% y le dice al dueño del supermercado, no puedes hacer eso. Eso está mal, no puedes aumentar los precios porque estás sacando ventaja de la necesidad de otra persona. Como yo siempre digo, el que se prepara, el que escucha, no va a sufrir tanto como esas personas que todavía siguen como zombies. Están por la calle con el teléfono ignorando todo lo que está pasando. Si te están diciendo no va a haber trigo, no va a haber granos, no hay aceite, no hay esto, no hay lo otro. Ponete a pensar si tenés un poquito de dinero en el banco. ¿Cuál es la mejor inversión en este momento? ¿El Bitcoin? ¿O comprar alimento que yo sé que todos los días sigue subiendo? Entonces, lo que yo te voy a aconsejar es que hoy, que vas al supermercado y encontrás esas cosas, las compres, porque el día de mañana no van a estar ahí. Y no te estoy diciendo el día de mañana de acá a 1 año, de acá a 2 años, de acá a 3 años. Estamos hablando de 1 mes o 2 meses, porque acordate que China, que compró el 60% de la producción mundial de granos y de trigo, la tiene guardada en las reservas para manipular los precios. Pero no solamente eso, que como coincidencia, ahora tienen toda la ciudad cerrada y las fábricas cerradas, los puertos cerrados, así que no están exportando nada de alimento ni nada de trigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a crear una escasez y a su vez la demanda va a ser tan alta que el precio se va a disparar a las nubes y vos, si no tenés eso en tu casa, primero, no lo vas a encontrar en los supermercados y si lo encontrás, no te va a alcanzar para comprar ni 2 miguitas de pan. ¿Ok? Así que, decime, ¿te estás preparando? Y poné acá en los comentarios. ¿Vos pensás que comprar alimento hoy, o comprar harina, comprar fideos y guardarlos para intercambiar en el futuro o venderlo por un precio más caro, es algo equivocado? ¿Está mal comprar alimento pensando en sacar ventajas en el futuro o no? Porque eso es lo que te enseñaron tus padres. Eso es lo que te enseña la sociedad, que si vos pensás sacar ventaja de algo, sos una mala persona y por eso seguís siendo pobre. Por eso no puedes cambiar tu futuro, porque mientras que vos estás pensando que sacar ventaja de algo es malo, todos los millonarios sacan ventaja en cualquier oportunidad. ¿Ok? Si te gustó el video, comentá, compartí con todo el mundo, porque tenemos que despertar a las personas para que mucho menos sufran la crisis que se viene. ¿Ok? Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones y que Dios te bendiga hoy y siempre.